El plato fuerte. ¿Cómo amaneció el tipo de cambio? Hoy ya rebasó la frontera de los 17 pesos, 16,99 por dólar. ¿Y qué Otra tal? de las grandes cosas inéditas que estamos viviendo. Oye, y de las calamidades del conservadurismo, porque esto les molesta mucho. Han maromeado tanto que ahora dicen que esto es algo pésimo para el país, cuando pues sabemos que refleja de entrada la confianza que hay en la economía. Pero por ahí una reportera también le decía, es que todo es por factores externos. O sea, no le quieren conceder nada a López Obrador. Lo bueno que pasa en el país no tiene que ver con el presidente. Todo lo malo tiene que ver con López Obrador. Y ese es el discurso. Pero vea, muchos entendimos su lógica, que es tratar de manchar, de mancillar, para que regresen los que siempre han robado este país. Pero en el caso del peso, pues es inédito, es histórico. Somos el país de las devaluaciones. Así es. De hecho, le deberían de dar una medalla internacional a la sociedad mexicana porque es de las que más ha aguantado crisis. La del 94, después con Calderón también crisis, pero antes, y unas devaluaciones, y ahí estábamos los mexicanos trabajando, las generaciones de mexicanos trabajando para mantener una bola de holgazanes también, ¿no? Sí. No, sin duda, sin duda. Y también hay que decir que el presidente nunca ha dicho, no tiene nada que ver con factores externos. Lo que ha dicho es, tiene que ver con factores externos y también con las decisiones de política económica que se han tomado en esta administración. Hay una combinación de factores que tienen por resultado esto. Lo que pasa es que efectivamente no se quiere conceder el hecho de que el nivel de inversiones es récord, de que hay una estabilidad económica, de que no hay endeudamiento. O sea, ahora si recordamos, por ejemplo, la crisis financiera de Argentina por el tema de la deuda, también de otros factores, pero de la deuda. Y en México, pues ahorita estamos viviendo un tiempo muy singular respecto a ese tipo de indicadores y de factores que en otro momento estuvieron pues en franco deterioro o crisis y que, bueno, dan por resultado también esos números que estaba recordando el presidente, ¿no? Esas depreciaciones sistemáticas, un gobierno tras otro, y que por primera vez vemos esto como se da la vuelta a la tortilla. Y estábamos hablando, bueno, pues prácticamente de los contrastes que hay entre otras administraciones y esta administración, como vamos en materia económica. Y uno de los temas que hoy sacó el presidente a propósito de una pregunta, pero se fue extenso con eso y creo que vale la pena recuperarlo, es el tema de la recuperación de la autosuficiencia energética. ¿Cómo vamos con respecto a eso? ¿Cómo lo vamos logrando? Nada más decir que el presidente recuerda que hubo todo un cambio de política con respecto a eso, es decir, se pasó de explorar, que ni siquiera se exploraba, eso fue un gran fraude, pero de hacer contratos para la exploración en aguas profundas en el norte del país, a hacer una reorientación de ese gasto para exploración en aguas someras, con lo que ya hay mucha mayor extracción de petróleo de la que había en ese momento, porque lo que dice es nunca se interesó realmente por extraer el petróleo, por hacer esa exploración y esa explotación. Y luego lo otro que tiene que ver con la refinación para poder tener nosotros nuestros combustibles. Entonces, la rehabilitación de refinerías y la compra, como es el caso de Deer Park. Esto que estamos viendo, pues ya son los resultados de cómo ha venido evolucionando el tema de nuestra capacidad de tener combustibles, ¿no? O sea, el Sistema Nacional de Refinación, cuánto es lo que genera la coquizadora de Tula, cuánto la coquizadora de Salina Cruz, la refinería Olmeca, que es pues la que ahorita va a entrar en operación apenas, la refinería Deer Park, y cuánto tenemos todavía de déficit, es decir, de combustibles que estamos comprando. Evidentemente, en el caso de la refinería Olmeca, pues apenas la proyección se da para 2024, ¿no? Así es. Y también nos dijo el presidente López Obrador, nos recordó, por ejemplo, en el caso de Vicente Fox, que en su momento había una sobreexplotación de Cantarell. Esto significaba 3.5 millones de barriles diarios de petróleo. Después, en el régimen neoliberal, se fue bajando a 1.7 y ahora tenemos 2 millones. Lo que dice también el presidente, y esto es importante, no vamos a sacar más de 2 millones de barriles de petróleo crudo diario,
porque tampoco queremos contaminar y vamos por un esquema de autosuficiencia. No se trata de andar vendiendo el petróleo al extranjero, sino que con ese petróleo podamos refinar y por eso se ha rehabilitado todo esto que vemos del lado derecho, la refinería Olmeca, la coquizadora de Salina Cruz, la de Tula, se adquirió Deer Park y bueno, pues también se apela para que hacia el 2024 ya tengamos esta autosuficiencia. Lo que consumimos lo podamos producir, ¿no? Exactamente. Y lo que es de destacar de este gráfico, en todo caso, es cómo ha venido disminuyendo el déficit, es decir, la cantidad de combustibles que compramos en el extranjero. Este 34 que vemos ahí proyectado para 2024, todavía hoy el presidente explica de qué manera se va a resolver. Vamos a escuchar. Solo 34,000 barriles de déficit. Este es el plan que tenemos para lograr la autosuficiencia. Estamos pensando que estos 34,000 los podemos sacar de aquí, porque aquí tenemos capacidad para procesar hasta 1,200,000 barriles. Las instalaciones, lo que pasa que estaban completamente abandonadas y hay que invertir, seguir invirtiendo para modernizar las plantas. Si logramos esto es lo que consumimos en México. Entonces, en vez de vivir o de tener ingresos por la venta de petróleo crudo, los ingresos los vamos a tener en el mercado interno, por la venta de gasolinas, de combustible. Es una reconversión. Se queda aquí el dinero. Así es. Y hay otro punto importante, porque cuando sacaban el petróleo, por ejemplo, desde los tiempos de Fox, que se aumentó de forma indiscriminada, pues ¿qué hacían con el dinero los presidentes? No lo invertían en el desarrollo de México. No hubo obras de infraestructura, no hubo trenes, no hubo mejores hospitales. Se robaron buena parte de los excedentes. Cascarones. Hicieron hospitales cascarones. Entonces, si hubieran invertido en el desarrollo, pero ni siquiera era eso. No tenían ellos la vocación, la voluntad de transformar al país. Porque si no, otro gallo nos estaría cantando. Tendríamos mejores carreteras, tendríamos más aeropuertos. No habría la discusión sobre si es importante o no una refinería, porque ya tendríamos varias. O sea, desde hace 40 años no habían planteado una inversión de ese calado. Y también lo que es muy importante es la inversión pública y lo que significa. Cuando uno estudia economía básica, sabe que una de las formas para que crezca la economía es la inversión pública y privada, pero la pública es muy importante. En este país nos habían dicho que la pública no importaba, que además el gobierno no sabía cómo invertir, no sabía dónde invertir, que era muy improductivo y que todo se dejara a manos de los privados. Pero eso sí, les entregaban los negocios públicos a los privados. Monopolios públicos se hacían monopolios privados. Así es. Y es un descaro lo que argumentaron, lo plantea el presidente. En la etapa de Carlos Salinas decían, vamos a desincorporar lo que tiene que ver con sectores no estratégicos, teléfonos, televisoras, carreteras. Entonces, ¿qué eran los bancos? Si esos no son estratégicos, ¿qué cosa sí es estratégica para el país, no? Pero además quedas a merced de lo que ellos consideren que es un negocio. O sea, no se piensa en términos del bienestar, el bien público, el bien de la población, sino en función de cuáles son las utilidades que tiene esa empresa que se queda con eso como negocio. Entonces, pues hay una gran diferencia, porque lo que ahora vemos de una manera muy clara por los resultados de los que estamos siendo testigos, es que hay una cadena de beneficios que se generan a partir de una obra, por ejemplo. No es nada más la obra, sino también es el desarrollo que se genera alrededor en términos de servicios, obra pública adyacente, es decir, parques, calles, luz, agua, en fin, todo lo que hay alrededor de esa obra, y además el empleo, que hoy dejó muy claro el presidente de qué manera es importante seguir generando esta obra pública para que se siga alimentando también este ciclo de generación de empleo y de este desarrollo, que eso no pasa pues de ninguna manera con una obra que queda en manos privadas. Claro que se genera empleo, o sea, eso es evidente,
pero también en condiciones que están sujetas a las que quiere imponer esta empresa privada, ¿no? O sea, Sí. digamos, las distinciones, los contrastes son muy evidentes y por eso, ya lo decías, la recomendación del presidente, hay que seguir pedaleando. La industria de la construcción tiene la ventaja de que se hacen estas obras, como también se hacen caminos, se hacen hospitales y se generan muchos empleos. En la construcción de Dos Bocas se mantuvieron alrededor de 35,000 empleos. Ahora es distinto. ¿Quiénes se van a quedar? Se van a quedar los que van a operar la refinería. Ya no son 35,000, van a ser alrededor de 2,500, 3,000. De todas maneras, se requieren viviendas, se requieren servicios, se requieren espacios públicos y ya están contemplados. Ahora, ¿qué pasa con los 35,000 trabajadores? ¿A dónde se van? Bueno, pues ya debe de tener la coquizadora de Salina Cruz como 5,000 trabajadores. La coquizadora de Tula deben de estar laborando también como 5,000. En el Tren Maya como 80, 100,000 empleos. Por todo esto, ¿qué recomiendo yo hacia adelante? Que piensen en no dejar de invertir, que no hay que dejar de pedalear. Hay que seguir construyendo más trenes, el tren hacia el centro, hacia el norte del país, más plantas solares. Hablábamos de litio, todo lo que implica la elaboración de las baterías y así en el Bajío y en el centro. Esto ayuda mucho a que aumenten los salarios.